Sean todos bienvenidos una vez más a su noticiero UFT a través de las pantallas de Promar Televisión. Quien tiene el gusto de acompañarles en esta oportunidad, Ángel Memoli. Para iniciar con la sección Talentos UFT, nuestra compañera Valentina Oviedo conversó con Luis Castro, politólogo egresado de la carrera de Ciencia Política que ofrece nuestra Casa de Estudios Superiores. Actualmente se encuentra radicado en Chile. Veamos. Sean todos bienvenidos una vez más a su sección de Talentos UFT, quien tiene el placer de estar con ustedes en esta presente emisión, Valentina Oviedo. El día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a un egresado de la Universidad Fermín Toro de la carrera de Ciencia Política, el licenciado Luis Castro. Bienvenido. Hola Valentina, un saludo a todos. Para mí es un privilegio estar acá el día con ustedes, saludarles desde Santiago de Chile y bueno, con excelentes expectativas y también recuerdos lindos de mi universidad, que no tenía contacto con ustedes desde que prácticamente salí de allá, me gradué y bueno, feliz de estar acá acompañándoles. Nos contenta mucho que hayas aceptado la entrevista como todos los que hemos entrevistado, la primera pregunta, que es una de las más importantes porque ahí es donde comienza tu vida, tu futuro y tu carrera en sí, y es ¿por qué decides estudiar la carrera de Ciencia Política en la universidad? Sí, bueno, siempre me llamó la atención la política y bueno, cuando decido estudiar la licenciatura en la Universidad Fermín Toro, eh, viene más que todo de buscar la manera desde adentro de estudiar la política, porque bueno, estos últimos años en Venezuela todos sabemos que han sido bastante convulsionados con respecto a política y yo decía que la política iba más allá de lo que yo veía en la televisión o de esos sucesos que estaban pasando y me interesé mucho y dije, bueno, me gusta la política, voy a buscar la manera desde adentro, ver qué cosas puedo aportar a la política de mi país y a todos esos escenarios que se estaban viviendo, pero desde adentro, desde el estudio de la ciencia política. Y eso fue lo que me impulsó más allá de querer, no sé, buscar un cargo de elección popular o algo por el estilo. No, mi intención iba más enfocada a buscar la manera de que el liderazgo político y todas esas bases políticas fuesen cambiando un poco desde adentro hacia afuera. Eso fue lo que más me llamó la atención de la carrera. Ya cuando entras a estudiar la carrera, cuéntanos alguna anécdota que tengas, algo que que tengas en tu memoria y que hasta hoy en Sí. día recuerdas. Cuéntanos una anécdota que tengas. Mira, lo que más me marcó, pudiera decir, es que nosotros vimos una materia que se llama análisis político en la universidad, incluso ya eso es prácticamente los últimos semestres, que hicimos como especie de concurso entre estudiantes y fue fue incluso allí mismo en la televisión, se grabó y todo, donde hicimos un análisis político de la situación actual del país en ese momento y los ganadores, o sea, iban a ser los ganadores, iban a hacer una ronda de visita a distintos medios de comunicación del Estado Lara. Y una amiga y yo, Mónica Herrán, justamente Mónica también está acá en Chile, fuimos los ganadores de ese concurso y fuimos como a dos radios de Barquisimeto y también fuimos además TV, me acuerdo que fuimos a hacer un análisis político allá con el licenciado Héctor Ojeda, que casualmente también está acá en Chile, y fue una experiencia muy bonita. Mira, jamás había estado en medios eh, y fue increíble la experiencia, fue muy bonita, la recuerdo mucho. Fue una de las anécdotas que más tengo allí presente, pero fue muy especial. Nos comentaron por un pajarito por ahí que participaste en la radio de la universidad con un programa que se llama Politeia. Cuéntanos Politeia, correcto. cómo te sentiste al hacer este programa en la universidad. Mira, fue extraño para mí porque no tenía experiencia en medios de comunicación y tampoco como que me veía muy inclinado hacia esa parte de la comunicación. Sin embargo, me interesó mucho el proyecto y yo dije, bueno, desde este punto o desde este medio dentro de la universidad, puedo buscar la manera yo también de desarrollarme en esta parte de la oratoria, porque va a ser necesario. Incluso el proyecto lo llevaba con una amiga y me invitaron, o sea, ella me invitó, ella llevaba el proyecto primero, me invitó, ya que se había quedado sin compañero y acepté. Fue difícil al principio porque de verdad era la primera vez que lo hacía, pero a medida que fue pasando el tiempo, bueno, fuimos mejorando allí y fue un proyecto bastante agradable, me gustaba mucho, de verdad lo disfrutaba. Y,
y bueno, fue algo bastante, me ayudó mucho a ese tema de la comunicación, de la oratoria, a pesar de que no fue tanto el tiempo que estuvimos allí, pero fue un proyecto muy agradable, de verdad que sí. Ya dentro, además de que este programa también se puede considerar un proyecto que tuviste estudiando la carrera, ¿qué otra cosa o qué otro proyecto tuviste durante la carrera que tuviera que ver con ciencia política? ¿Trabajaste en algún sitio? Cuéntanos un poco más sobre eso. Mira, no. O sea, con respecto a la carrera como tal, no tenía algún proyecto en paralelo. Sí tenía ideas, incluso ideas que había compartido con algunos compañeros de estudio, de hacer un proyecto en búsqueda de eso que te comentaba, de cuál era mi interés en estudiar la ciencia política, de buscar introducirnos, buscar la manera de ir, que esos valores, más allá, porque al final veíamos que era un tema de valores lo que se estaba presentando en nuestro país, ver cómo nosotros podíamos cambiar un poco eso con otro tipo de liderazgo político que estaba relacionado con la política. Era algo que simplemente estuvo en mente, un proyecto que apenas comenzamos a tener varias ideas y a escribirlas, pero al final no se concretó mucho porque no hubo mucho interés de todos quienes querían participar. Pero con respecto a la política, no trabajé en alguna entidad pública, no llevé algún proyecto, sí eh, participé en un proceso electoral, bueno, junto a una profesora de la universidad, que le dimos una especie de consultoría a un político que se estaba lanzando a una comunidad en Barquisimeto, pero no fue algo del otro mundo, fue un tiempo muy corto. Pero proyecto como tal, paralelo a la carrera, eso que te comento, que estábamos apenas comenzando. Ya luego de que viene ya el proceso de la entrega de título, para convertirte oficialmente en licenciado de ciencia política, ¿qué sucede a partir de ahí? ¿Qué fue lo que ya la mente de un licenciado, el licenciado Luis Castro, pensó? Pero antes de que me respondas esta pregunta, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al regreso mucho más en nuestra sección de talentos UFT. Siguen disfrutando de su noticiero UFT a través de las pantallas de Promar Televisión. A continuación, seguiremos con la entrevista realizada al licenciado Luis Castro. Adelante. Estamos de vuelta con más de nuestra sección de talentos UFT y en el bloque pasado estábamos conversando con el licenciado Luis Castro acerca de que ya en el momento que él recibe el título como ciencia política, licenciado en ciencia política, ¿qué es lo que sucede a partir de allí? ¿Cuál fue su pensamiento y cuál fue ese punto y aparte ya como licenciado en ciencia política? Sí, mira, primero no llegué a tener el título en mis manos porque, o sea, a ver, yo me gradué después que salgo del país, incluso tuve que defender mi tesis desde acá, vía online, solamente pasantías estuve realizando acá y no fue en entidades gubernamentales, sino en una empresa privada. Eh, pero mira, claro, o sea, llegan muchas cosas a la mente. Tú dices, mm, bueno, mi principal o mi propósito principal era que en Venezuela yo ejerciera, porque o sea, mi intención era ver cómo cambio o cómo puedo aportar mi granito de arena en Venezuela, ¿sí? Se da la situación, que no solamente soy el único, somos muchos que nos tocó salir del país. Sin embargo, digo, bueno, o sea, a ver, desde donde estamos podemos hacerlo, o sea, mientras tengamos ese propósito allí de buscar cambiar las cosas, no solamente mantenernos como en el status quo, en el tema político o en cualquier área que nos desempeñemos. Mira, estemos en Venezuela, estés en Estados Unidos, en Chile, donde sea, lo ideal es que eso se mantenga vivo, ¿sí? Que ese propósito se mantenga vivo, que las metas que nos propusimos pues se mantengan allí y la idea es hacerlo, la idea es hacerlo sea donde sea que nos encontremos. Entonces, wow, mira, todavía en mi cabeza está el hecho de ejercer mi carrera, todavía no he tenido la oportunidad de hacerlo
ya como licenciado, pero sí, en mi mente está en algún momento poder aportar al tema político y el tema político-social, eh, principios, valores, y, y antes de que me vaya de este mundo, pues quisiera hacerlo. Pero, a ver, tampoco tenía hasta altas expectativas, no quise hacer más altas expectativas porque conociendo el contexto venezolano, yo decía, bueno, si me gradúo, ¿qué voy a hacer también? Porque o trabajar en una gobernación, en una alcaldía, tampoco me llamaba mucho la atención, pero por algo se podía empezar. Pero en mi mente está eso, en algún momento, pues, parte de ese propósito que tenía con respecto a la ciencia política, poder llevarlo a cabo. Si por casualidad llega ese proyecto a tus manos, esperemos volver a entrevistarte y que nos cuentes cómo ya te sientes en este momento. Así que esperamos hacer otra Sí, entrevista, quién sabe. claro que sí. Ya hoy en día, actualmente, ¿qué te encuentras laborando? Cuéntanos un poco sobre eso. Mira, yo me estoy dedicando más que todo a las consultorías en el área financiera, más que todo en el tema, en el área particular del individuo, su manejo financiero, el manejo del dinero, sus pensamientos de dinero. Me enfoco mucho en la mente de la persona, cómo esta influye al momento de administrar el dinero, administrar sus finanzas. Me estoy especializando en eso. Eh, es lo que actualmente estoy haciendo y estoy trabajando en ese proyecto. Y me gusta porque al final es un proyecto donde también puedo servir a los demás. Eh, es una oportunidad de hacer las cosas bien. Yo digo que, o sea, también estemos en el sitio donde estemos, la idea es hacer las cosas con excelencia. Es hacer las cosas con excelencia. Entiendo que todos necesitamos dinero para vivir. Sin embargo, esa misma excelencia va a tener como resultado la parte monetaria. Entonces, estoy trabajando más que todo en ese proyecto. Me encanta, me gusta muchísimo ayudar a las personas en esta área. Nos comentaste que te estás especializando en eso, estás trabajando para lo mismo que estás trabajando en tu trabajo en estos momentos actuales. Cuéntanos un poco cómo es esa especialización. Mira, todos tenemos una computadora, todos podemos comprar un libro, solamente debe estar en nosotros el interés de mejorar en cualquier área que sea. Si tú eres periodista, yo creo que uno siempre tiene que ir más allá del, del conocimiento o de la teoría que te presentan. Yo creo que nosotros debemos ser siempre autodidactas también. Eh, Buscar información que nos haga especiales en ciertas áreas, que nos especialicemos en ciertas áreas, seas lo que seas, hagas lo que hagas, y buscar siempre la excelencia, buscar siempre ser el mejor en lo que hagas. Entonces yo creo que ese conocimiento adicional o esa experiencia que puedes ir adquiriendo, nosotros mismos tenemos que buscarla. Todos tenemos acceso a Internet, todos tenemos acceso, como te dije, a un buen libro, y ya queda parte de nosotros hacerlo, de hacer las cosas con excelencia y no quedarnos allí en que, bueno, esto es lo que me corresponde hacer y ya, llego hasta allí. Pues la idea es como que crecer. Yo creo que nosotros como seres humanos y como profesionales debemos buscar la manera de crecer en todas las áreas de nuestra vida, y en el área profesional, pues es muy importante hacerlo también. Y eso te brinda muchas herramientas de las mismas que tú puedes brindarle a las personas en el área que lo estés haciendo. Eso es verdad. Ya para finalizar con esta entrevista, dale, no sé si quieras decirle un mensaje también, no solo a los que también están estudiando la carrera de ciencia política, sino también a las demás carreras, para que se sigan motivando, como estás diciendo en estos momentos, acerca de seguir estudiando o seguir progresando en el ámbito de no solamente su carrera, sino también para impulsarse a otros ámbitos de la vida profesional. Cuéntanos ya, para finalizar. Sí, sí, claro. Mira, para muchos, y es entendible, por lo menos en el caso en Venezuela, quienes están en Venezuela, eh, quizás les desmotiva un poco estudiar, y por lo menos más el área política, ¿sí? Bueno, que hablo por el área política porque es mi área, por todo lo que pasa, por todo lo que ocurre. Lo que yo motivo a estas personas es que, primero, es entendible, y yo lo entiendo, pero lo ideal es que mantengan la esperanza, y si te gusta la ciencia política, si te gusta el derecho, si te gusta la comunicación social y te encanta, y tú dices que yo quisiera hacer esto por toda mi vida, así no me paguen, hazlo. O sea, no es muy difícil, pues obviamente que no te
que no entre a ti todo ese tema de desmotivación por todo lo que está ocurriendo en el país, pero yo lo que invito a las personas es que los necesitamos. O sea, necesitamos al abogado, necesitamos al médico, necesitamos al ingeniero industrial, los necesitamos a todos. Entonces muchos dicen, bueno, pero o sea, ¿qué me puede beneficiar esto económicamente? Yo creo que debemos enfocarnos más que todo en qué podemos beneficiar nosotros las personas con lo que sabemos y con lo que hacemos. Y no solamente quedarnos con el tema, qué me corresponde a mí o qué gano yo con esto. Entonces, yo lo que digo, y lo he experimentado, bueno, o sea, tu retribución monetaria va a estar enlazada con el servicio que tú prestes y con la excelencia que tú lo hagas. Y de esa manera, automáticamente, y te apuesto lo que quieras, eso va a llegar. Así que mantente motivado, sea lo que sea la carrera que te guste, estúdiala, busca los medios de hacerlo, esfuérzate y te va a ir súper bien, tanto en Venezuela como en Chile, como en Estados Unidos. Lo ideal es que nos preparemos nosotros para que sea el lugar donde estemos, nos va a ir genial, nos va a ir súper bien. Si uno tiene pasión por la carrera que uno estudia y por esa vocación que uno tiene, todo llega fácil. Totalmente. Eso es verídico, o sea, no hay de otra. Eso va a ocurrir. Muchísimas gracias, licenciado Luis Castro, por aceptar esta entrevista en nuestra sección. Esperamos vernos pronto y con muchas esperanzas de que puedas cumplir tu proyecto y puedas cumplir con tu carrera también de ciencia política. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos los televidentes. Un saludo. Así que quien nos estuvo acompañando, Valentín Oviedo, y será hasta la próxima. El equipo de UFT Televisión le extiende su agradecimiento al licenciado Luis Castro por aceptar la invitación a nuestra sección de talentos UFT. Con esto cumplimos nuestra segunda pausa comercial. Al regreso, más del noticiero institucional de la Universidad Fermín Toro. Están en sintonía de su noticiero UFT a través de las pantallas de Promar Televisión. Con motivo a conmemorarse el Día de la Juventud, el equipo de UFT Televisión preparó un micro especial referente a esta fecha importante para todos los jóvenes venezolanos. Veamos. El Día de la Juventud marcó un hecho trascendental en la historia de Venezuela, dándole honor a aquellos jóvenes luchadores que buscaban la libertad de nuestro territorio. Quien tiene el placer de acompañarlos, Francelis Escalona. Cada 12 de febrero se recuerda la Batalla de la Victoria, en el periodo de la Guerra de Independencia de Venezuela en 1814, el cual fue liderado por José Félix Rivas. Ante la escasez de tropas, el gobernador militar decidió recurrir a 1.500 jóvenes inexpertos, estudiantes de la Universidad de Caracas y seminaristas del Seminario Santa Rosa de Lima, quienes sacrificaron sus vidas en el proceso de resistencia para liberar la ciudad del ahora Estado Árabe. El enfrentamiento contra el ejército realista de José Tomás Boves comenzó desde las 7 de la mañana y 9 horas después aún no se definía un vencedor. Finalmente, tras un anuncio de Rivas hacia sus tropas para animarlos y un refuerzo de 220 soldados de caballería, triunfaron en la batalla. Posteriormente, ante el invaluable logro, Rivas recibe el título de vencedor de los tiranos por el libertador Simón Bolívar, y en febrero de 1895 se crea un monumento en su honor en el mismo lugar donde ocurrió la batalla. Fue entonces en 1947 que la Asamblea Nacional Constituyente declaró el 12 de febrero como Día de la Juventud para conmemorar a los jóvenes por sus servicios a la República. Será hasta una próxima emisión. Quien los acompañó, Francelis Escalona. Sin más preámbulo, vamos a disfrutar de nuestra sección Pensando Verde. Adelante. Para conocer más sobre nuestro medio ambiente,
Hoy, en nuestra sección Pensando Verde, les comentaremos acerca de los árboles llamados los ahuehuetes típicos de México, aunque también se les encuentra en algunas zonas del sur de Texas y norte de Guatemala. Quien tiene el placer de acompañarlos, Oriana Tampoa. El ahuehuete es una conífera de grandes dimensiones que pertenece a la familia de las grandes secuoyas americanas. Este crece en lugares con abundancia de agua, mantos freáticos superficiales y nacimientos de aguas. Para los aztecas, era un árbol sagrado y ceremonial relacionado con el agua. En el 1921, en el marco de las celebraciones del centenario de la independencia de México, fue seleccionado como el árbol nacional por su esplendor, belleza, longevidad, dimensiones colosales, así como fuerte vinculación cultural. En el bosque de Chapultepec existió un ahuehuete de 12.5 metros de circunferencia con 40 metros de altura llamado El Sargento, ubicado en la Fuente de la Templanza. Vivió aproximadamente 500 años desde tiempos prehistóricos. Desafortunadamente, en el 1979 se secó por la contaminación y la falta de agua. En el actual municipio de San Salvador, Estado de México, se plantaron en tiempos prehistóricos cerca de 2.000 ahuehuetes. El espacio que los alberga fue declarado Parque Nacional El Contador por Lázaro Cárdenas, en tierras ejidales de dicho pueblo. La población de ahuehuetes en este sitio, en el año 1850, era de 500 individuos, y en el 1925 quedaban 300. En el 1949, solo 275 habían sobrevivido, y en la actualidad, al parecer, no quedan especímenes en las delimitaciones del parque. Su muerte fue causada principalmente por el agotamiento de los mantos freáticos. Muchos de los tocones que guardaban información de cientos de años fueron usados como madera o para alimentar el fuego. Desde hace varios años, ciudadanos entusiastas se han dado a la tarea de dar a conocer este maravilloso lugar, luchando por su defensa, preservación y estudio. Conociendo más sobre el medio ambiente, quien tuvo el placer de acompañarlos, Oriana Tampoa. De esta manera llegamos al final de su emisión del noticiero UFT a través de las pantallas de Promar Televisión. Antes de despedirnos, dejamos a su disposición nuestras vías de contacto para cualquier comentario o sugerencia. En Twitter e Instagram nos encuentran como @UFTTV, en Facebook como UFT Televisión y nuestro correo electrónico televisora.uft@gmail.com. Quien tuvo el gusto de acompañarlos, Ángel Memoli. Será hasta una próxima oportunidad.